óvalo largo y angosto. Este es antropoide y este es platipeloide. Mira, o sea que esta se pasa, ¿verdad? O sea, es más alargada a nivel de las líneas inonimadas, ¿ves? Las líneas arqueadas, eso es más amplio. Entonces su diámetro transverso es más amplio. Esta es una platipeloide. Todas las mujeres podemos presentar cualquiera de estas. Cualquiera de estas. ¿Y por qué es importante saber qué tipo de pelvis tiene una mujer? No se vayan a ir como hacían antes, que ustedes veían, o sea, que no crean, díganme una señora nachona, esa la Karol G, la Nati Natacha, todas esas, no crean que por tener tremendo sacro, tremendo, ustedes ya saben, no significa que tengan una pelvis ginecoide o una platipeloide. Eso es súper engañoso, súper. Yo he visto señoras que tamaña cadera y eran androides y eran antropoides. Y el problema, y le puedo decir por qué es necesario saber, el problema es que el niño cuando va a iniciar su proceso de descenso, de alumbramiento o de que van a hacer, la cabecita del niño anda midiendo, lo normal son 37 centímetros, es lo normal en perímetro cefálico. Entonces, si es androide o antropoide, él queda clavado acá, o sea, queda aquí y no logra pasar. O sea, por más que él y las contracciones estén tirando del útero y que dilate, es por demás. Él no logra pasar del estrecho pélvico superior al estrecho pélvico medio y luego al inferior para lograr salir. Entonces es necesario que se conozca qué tipo de pelvis es para saber si se le va a hacer cesárea a una señora. Doctora, hay una pregunta, digamos, si una persona que no ha llegado a sus controles, y pues sí, solo llegó al día de que ni modo, ya le agarraron los dolores y lo tenía que tener, y resulta ser una pelvis antropoide. En ese caso, cuando el bebé ya está bajando y no pasa, ¿qué se puede hacer? Se le hace cesárea. Cesárea de emergencia. De emergencia, así es. Así es. Y en ocasiones lo que ha pasado con lo que ha pasado, yo creo que ya han escuchado el término de matronas o de comadronas. Pues ellas tienen ciertas habilidades en las cuales pues logran a través de movimiento que ustedes van a conocer después en ginecología, las maniobras de Leopold. Las maniobras de Leopold son para saber la posición en que viene el bebé. Pero las señoras matronas lo que hacen es ir desplazándolo, ayudándolo a que el bebé vaya encajando. E incluso, como ellas son en ciertas tribus, ellas son las encargadas de ayudarlos a tener, desde el que está en el momento de parto, le van ayudando a la mamá a ese tipo de movimiento, a modo de irlo encajando. Porque ustedes saben que una matrona pues no puede hacer una cesárea. Entonces cuando ya excede la capacidad de ella, incluso ella los envían a los hospitales. Entonces ustedes, si están en una unidad de salud que está cerca y ven que la señora necesita cesárea, refiéranla porque es un parto complicado, porque la madre pues puede perder cuando a veces son las caderas, la pelvis es muy estrecha y el niño es grande, entonces tiende a haber desgarros musculares. A mí me tocó coser varios músculos del diafragma pélvico, o sea, se rompen las fibras musculares y hay que estar cosiendo
Por eso es que les vamos a enseñar las diferentes capas que hay a nivel del perineo, porque cuando ustedes les toque hacer eso, van a ir cosiendo por planos, capa muscular, capa superficial, hasta salir a la piel. Entonces, por eso es necesario que lo conozcan. Y cuando estén de médicos en la unidad de salud, llévenle los controles prenatales para que sepan de una vez y le digan a la señora, señora, usted su pelvis es estrecha, va a tener que, cuando ya sienta las contracciones, se me va al hospital. Es como, no voy a venir aquí, ¿verdad? Porque pues sí se van a meter en un lío ustedes. Se meten en un lío. Bien. Entonces, estas son las características y que se determinan por el estrecho pélvico superior. Ahora bien, hay unas formaciones de peritoneo que encontramos, que estas son el peritoneo. Recuerden que el peritoneo que recubre las paredes de la cavidad abdominopélvica se le llama peritoneo parietal, y el que cubre a las vísceras es el peritoneo visceral. Entonces, en el hombre, este tipo de peritoneo viene acá, peritoneo parietal. Cuando pasa sobre la vejiga, ya es peritoneo visceral. Él sigue descendiendo hasta la superficie posterior de la vejiga y luego asciende un poco sobre el recto. Entonces ustedes ven que aquí se forma un fondo, un saco, una excavación. Esto se le llama fondo de saco recto vesical. ¿Por qué? Porque este fondo de saco formado de peritoneo se encuentra entre la vejiga y el recto. Se llama fondo de saco recto vesical. También hay otros pliegues de peritoneo que se forman. Aquí estaría el fondo de saco recto vesical. Miren, entre la vejiga y que es el recto. Pero a ambos lados, entre la vejiga y el recto, también se forman pliegues de peritoneo. Estos se llaman pliegues rectovesicales o sacrogenitales. Lo vamos a encontrar tanto en hombre como en mujer. Y las fosas pararrectales no son más que una fosa que está tapizada de peritoneo formada entre la pared lateral del recto y la pared posterior de la cavidad pélvica. Entonces, estas son las fosas pararrectales que están tanto en hombre como en mujer. Y el ligamento falso de la vejiga urinaria es miren, que se forma cuando la vejiga cuando está vacía. Entonces, acuérdense que la vejiga puede distenderse y puede estrecharse. Entonces, cuando está vacía se estrecha, y el peritoneo que la cubre cuando ella se dilata hace esta formación peritoneal. Miren. Entonces se ve como que si fuera un ligamento, pero no, es falso. Es falso porque solamente se hace cuando la vejiga está vacía, y lo podemos encontrar este ligamento falso o la vejiga urinaria tanto en hombres como en mujeres. En los cadáveres se veía cuando la persona había muerto con la vejiga vacía, bien cabal, se le observaba el ligamento falso de la vejiga urinaria. Y los que habían muerto con la vejiga llena no lo tenían. Bien, y en la mujer hay una serie de peritoneo que tienen nombres específicos. Vale. Aquí viene el peritoneo parietal, descendiendo por la pared. Cuando ya llega a la vejiga de la mujer, ya se llama peritoneo visceral. Vale. Entonces se forma acá un fondo, mire, un fondo entre la vejiga, entre la superficie, parte de la superficie posterior
de la vejiga y la cara anterior del útero. Esto se llama fondo de saco vésico uterino, porque está entre la vejiga y el útero. Luego asciende el peritoneo cubriendo el útero. Seguimos, peritoneo visceral cubriendo el útero, seguimos y llega acá a este fondo. ¿Ve? A este nivel, este peritoneo ha cubierto la cara posterior del útero. Miren, esta es vagina, una parte de vagina y una parte de recto. Entonces, a este peritoneo se le llama fondo de saco recto uterino, porque está entre el recto y el útero. Recto uterino o fondo de saco de Douglas. Muy importante, creo que ya lo vieron en micro, porque en este lugar suelen producirse embarazos ectópicos. ¿Ya vieron eso en micro? No. ¿No? No. Bueno, un embarazo ectópico es un embarazo que se da fuera del lugar normal, o sea, el lugar normal es en la que se debe de desarrollarse el blastocisto es en el útero. Tiene su predilección, que es en la cara posterior del útero. O sea que una vez el óvulo ha sido fecundado, que usualmente ocurre acá en la ampolla de la tubo uterina, va acá, se introduce al útero y se queda por acá. El embarazo ectópico, lo que sucede es que el óvulo fecundado, en lugar de ir hacia la tuba uterina y luego al útero, él cae acá. Entonces, como acá, si ustedes ven, aquí hay intestino delgado. A veces el óvulo fecundado se queda en el intestino y empieza a formar su placentita a partir de lo que absorbe del ilium y del yeyuno. Y por eso dura hasta cierto tiempo. Pero cuando ya no puede crecer la placenta porque no es el lugar adecuado, entonces se rompe, se cae y provoca pues aborto, ¿verdad? O si no se queda aquí, viene rodando y cae aquí en el fondo de saco de Douglas. Entonces el ginecólogo, a través de un tacto rectal en la mujer, nuevamente, ¿verdad? Con permisito, como dice Osvaldo, con permisito se le hace un tacto rectal y acá se le puede, si hay dolor aquí, porque la sangre del embarazo ectópico provoca irritación, entonces si hay dolor acá y con antecedentes de embarazo, ¿verdad? O sea, prueba de embarazo positiva, entonces sí es posible un aborto y hay que hacerle de inmediato un legrado, ¿verdad? Porque si no se va a morir la mamá infectada. En este caso sería un embarazo abdominal, ¿verdad? Sí, que se le llama, o sea, se le llama ectópico porque está fuera del lugar donde debe de ser y puede ser, bueno, que aquí estás en la cavidad pélvica, ¿verdad? Aquí estamos en cavidad pélvica. Pero en el caso, digamos, es que yo he investigado, ¿verdad? Y está el embarazo que se da en las trompas de falopio y ¿Sí? hay uno que es abdominal, pero yo nunca he entendido exactamente por qué se le llama abdominal, o sea, en qué partes que están, no sería aquí entonces. No, y gracias que haces esa observación porque nuevamente les digo, cavidad pélvica menor, miren, promontorio del sacro, borde superior de la sínfisis del pubis, ¿ves? Aquí estamos en cavidad pélvica menor. Cavidad abdominal es acá, o sea que puede quedarse a nivel de, por decirte algo, de parte superior donde se encuentra yeyuno, donde está ilion, pero te estoy hablando de cuadrante superior izquierdo o derecho. Ahí es cavidad abdominal. Ahí podría estar ese embarazo ectópico. Cuando es en cavidad abdominal. ¿A eso se refiere? ¿Cuánto duran los embarazos generalmente, doctora?
Mira, hay unos que solamente duran de 2 semanas hasta, te voy a decir lo menos, lo común y lo máximo. Lo menos 2 semanas. El común, un mes. Y lo máximo, 8 semanas, 2 meses. Y se han visto casos, y si quieren búsquenlo, porque sí, yo me sorprendí. Se han visto casos que ay, ya se metió la macielita. No, No, no está. no cree que se meta. Vale, así como en el caso de que hay algunas apéndices que se rompen y hay otras que no, que el mismo cuerpo le forma como un plastrón, las cubre, a modo que no se haga el deschongue, ¿verdad? Que se abra, que saca líquido, que sangre y que hay que operar de emergencia. Hay unos cuerpos que lo que hace es hacerle plastrón, lo cual le da el tiempo al médico de que solo va a quitar el plastrón y ahí se va todo y no pasó nada. Igual en algunos cuerpos, fíjense que lo que sucede es que se da el embarazo, la mujer ni se dio cuenta que estuvo embarazada y el cuerpo le forma como una coraza de calcio, y hasta que la mujer se muere o tiene otra intervención quirúrgica, les han descubierto los embarazos ectópicos en cavidad abdominal, fíjense. O sea, hay de cuerpos a cuerpos, ¿verdad? Para que vean qué extraños somos. Y cada quien vea lo que su cuerpecito hace. Las fosas paravesicales son formaciones de peritoneo que se dan a ambos extremos de la vejiga, ¿verdad? Son como una excavación, un fondo que se encuentra a ambos lados de la vejiga y se da en ambos sexos. Y hoy sí vamos con el recto. El recto es una porción del intestino grueso que presenta una zona estrecha, que es donde él se une con el colon sigmoide, y una región amplia que es su ampolla. Incluso esta se puede distender, es bien grande, y se puede expandir. Cuando el recto no tiene excremento, sus paredes están adosadas, están unidas, pero cuando hay excremento, entonces empiezan a distenderse, ¿verdad? Por eso que ustedes ven que hay algunos cosos así de largos y gruesos, ¿verdad? Dependiendo de cómo van comprimiendo el asunto. Bien, entonces, y inicia ¿a qué nivel vertebral? A nivel de S3. Ahí inicia el recto. Él presenta 3 curvaturas, de ellas son laterales y 2 anteroposteriores. Y si recuerdan, la superficie, él carece, ¿de qué carece el recto? Vale, díganmelo ustedes. De todo. De todo. De todo, básicamente. Hernias, aquí no hay apéndices epiploicos, aquí no hay austras. Sí, solo el grosor es lo que se mantiene, ¿verdad? Respecto a los demás, ¿verdad? Colon sigmoide, todo eso, pero de ahí no hay nada. Ahora bien, está cubierto de peritoneo en su parte anterior y lateral, aquí a nivel superior, ¿va? Digamos, nivel superior, medio e inferior. En su parte superior está cubierto de peritoneo y lateralmente. En su parte media solo a nivel anterior. Y en la parte inferior, aquí no hay peritoneo. Ahí no hay. Entonces, recuérdense que en el hombre, la formación de peritoneo que está entre la vejiga y el recto, o sea, estaríamos hablando más o menos aquí de su parte media, es el fondo de saco recto vesical, y en la mujer el fondo de saco de Douglas o fondo de saco recto uterino. Esa sería la formación peritoneal que está cercana al recto.
Bien, y lo que les decía, su parte más estrecha es donde él inicia, que deja de ser colon sigmoide y pasa recto. En la unión recto-sigmoidea, aquí es su parte más estrecha. Y su parte más ancha es la región que está por encima del diafragma pélvico, que se llama ampolla rectal. Esta es su parte más ancha. Y la unión recto-anal, es decir, donde el recto se une con el conducto anal, este está a nivel del diafragma pélvico. Miren, lo que les decía, el diafragma pélvico es una estructura muscular que le da sostén, aquí está, ¿ve? Este músculo, ¿ve? Que le da sostén a el recto, al útero, a la vejiga, es decir, a todas las vísceras que están aquí. Le dan ese sostén, ¿ve? El diafragma pélvico. Y al nivel de donde está el diafragma pélvico, a ese nivel está la unión recto-anal. Muy bien. En el recto, que mide de 12 a 15 centímetros, vamos a encontrar una serie de pliegues, acá los vemos, pliegues transversales. Estos se llaman válvulas de Houston o pliegues rectales transversales o pliegues semilunares transversos. Usualmente hay un número de 3. Si ustedes ven, ¿para qué creen que sirven? Por lógica. ¿Para qué creen que sirve? Se proyectan desde las paredes del recto hacia su luz. ¿Para qué creen que sirven estas válvulas de Houston? Para que vayan dirigiendo el excremento, miren, ¿ve? Y busquen la salida. Y darle forma, quizás. ¿Ah? También, o sea, aparte de dirigirlo, ¿qué más hacen? Porque yo También, había escuchado que tenía otras funciones. claro, o sea, dependiendo de la cantidad de agua que haya a ese nivel y del aporte de fibra que ustedes le den, entonces esto hace pues que lo compacte y haga unas cositas así o haga unos cosos así, ¿verdad? Depende Va de que qué. sí, Cabal, eso había cabal. escuchado yo. Hay algunos cosos que hasta ojos tienen, asustan, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las estructuras que se relacionan con el recto? Veamos, en el caso de la mujer, una relación anterior es el fondo de saco de Douglas. O sea, aquí está el recto, una relación anterior a él, fondo de saco de Douglas, el útero y vagina, miren. ¿Ve? Entonces, esta parte de la vagina, que después ustedes van a ver que se llama fornix posterior, está en relación con el recto y una parte del útero. Relación anterior. Relación posterior, el sacro, el coxis y el diafragma pélvico. Y relación lateral, las fosas pararrectales. Aquí también hay ilion, colosigmoide y la parte superior del músculo elevador del ano. Esas son las estructuras que vemos ahí. Y en el hombre, veamos, relaciones anteriores, el peritoneo sería el fondo de saco. ¿Cómo se llamaría el fondo de saco que estaría aquí? Entre la vejiga y el recto. Recto vesical. Recto vesical, ¿verdad? Aquí está el tabique recto vesical también. Si ustedes ven, aquí tenemos conducto deferente, vesículas seminales, la próstata, la vejiga, aquí está la próstata, aquí está la vejiga. Entonces son relaciones anteriores del recto en el hombre. Posteriores siempre el sacro, el coxis, el diafragma pélvico. Laterales siempre las fosas pararrectales, ilion, colosigmoide
y el músculo elevador del ano. O sea, son los mismos tanto en hombre como en mujer, en las laterales. Esas son en cuanto al sexo. Y el conducto anal solo es este pedacito. Tiene más o menos unos 3 centímetros de longitud. Y vamos a ver, vamos a encontrar las siguientes estructuras. Miren, estas que están aquí son las columnas anales. Las columnas anales no son más que pliegues de mucosas longitudinales que cubren a los plexos venosos hemorroidales. Vale, ya les señalé las columnas anales. Entre cada columna se encuentran estos espacios que son los senos anales. ¿Ve? Senos, síganme, senos anales. Esto es importante. Senos anales. ¿Ve? Las columnas están cerradas por las válvulas anales. Y la línea que pasa por debajo de columnas y de senos es la línea pectínea o la línea dentada. Por debajo de la línea pectínea o dentada tenemos el pecten anal, que es una zona de transición. Y luego tenemos la línea blanca o la línea anocutánea. Y finalmente el extremo final del ano. Entonces, dígame qué nombre recibe la estructura que estoy señalando. Senos. No. Son las columnas anales. Estas son las columnas anales, miren. Estas. Y hoy estos que voy a señalar, miren, estos sí son los senos. Senos anales, ¿ve? Los senos anales. Esta es la línea pectínea o línea dentada. Esto es el pecten anal, la zona de transición. Y esta es la línea blanca o línea anocutánea. ¿Por qué? Porque a partir de aquí ya cambia de epitelio. O sea, lo vieron, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, miren, porque todo lo que esté por arriba de la línea pectínea, la irrigación es diferente. Es dada por la arteria mesentérica inferior, el drenaje por la vena porta, la inervación es el sistema nervioso autónomo y el drenaje linfático es los vasos ilíacos internos. Todo lo que está por debajo de la línea pectínea, la irrigación es por ramas de la arteria ilíaca interna. Las venas por debajo de ella van a drenar a la vena cava inferior. Aquí está el sistema nervioso somático, el que lo inerva, y drenaje linfático de vasos inguinales superficiales. Y esto, ¿cómo se come? Como dirían. Ya lo vamos a ver. Híjole, voy bien atrasada, hijos. Ya son las 10. No, mejor en su momento. Lo vamos a ver. Vale. Y entonces, ¿quién se encarga de irrigar la pelvis? La pelvis es irrigada por la arteria ilíaca interna o arteria hipogástrica, que es esta. Aquí viene la arteria ilíaca común. La arteria ilíaca común se divide en arteria ilíaca externa y arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca interna o hipogástrica
se forma a nivel entre L5 y S1. Y ella da un montón de ramitas, fíjense. Da ramas viscerales y da ramas parietales. La umbilical, la vesical superior, la del conducto deferente en el hombre, la vesical inferior, la uterina, la vaginal y la hemorroidal media, llamada también rectal media, son ramas viscerales. Mientras tanto, la iliolumbar, la sacrolateral, obturatriz, pudenda interna, gluteal superior y gluteal inferior son parietales. Bye. Voy a empezar por las parietales. Iliolumbar es la primera ramita que dame. Sacrolateral. Gluteal superior. Gluteal inferior. Pudenda interna. Y hasta ahí está la pudenda. Entonces, nuevamente, parietales, iliolumbar, sacrolateral, gluteal superior, gluteal inferior, pudenda interna. Luego tenemos la arteria obturatriz. Miren, la arteria obturatriz va acompañando al nervio obturador y ambos se introducen en el conducto del obturador. Aquí van. La arteria obturatriz, la arteria umbilical. La arteria umbilical da una ramita. La arteria vesical superior que se encarga de irrigar a la vejiga y da una porción no permeable, que es el ligamento umbilical medio, ¿ve? Luego tenemos la arteria uterina, la arteria vaginal, la arteria vesical inferior y la arteria hemorroidal media. Veámosla. Estas se las tienen que aprender. Se podrán imaginar que cuando estaban con el cadáver, les preguntábamos estas ramitas. Fíjense Cero que hubiera yo... tenido ahí. ¿Mande? Cero hubiera tenido ahí. Vieran que se les ponían las más bonitas, ¿verdad? Las que las pudieran identificar bien o se pudieran guiar, pero sí les costaba. Vaya Dios, imagínate. Sí les costaba, porque nosotros les poníamos así una hemipelvis. Y nuevamente, ¿verdad? Veamos acá. Híjole. Aquí solamente veo. Aquí está la gluteal. Veamos acá. Esta sí. Híjole. Sí, aquí están. Les quiero comentar. Ellas siguen patrones. Fíjense que la iliolumbar y la sacrolateral se mantienen, pero a veces la gluteal superior o la gluteal inferior podrían originarse de diferentes formas, imagínense. O sea, la distribución de nuestras arterias a veces es bien caprichosa. Lo que nosotros le damos es el común. O sea, lo que es más común que se descubre en los cadáveres. No significa que no hayan otras formas. Y se lo estoy diciendo para todo aquel que va a operar o que va a ser cirujano, pues se va a encontrar con
con todas esas situaciones. La forma por la que se guían es, por ejemplo, hacia qué órgano o hacia qué víscera se dirigen. Entonces, imagínense, por ejemplo, acá tenemos la rectal media, la uterina, viendo la que se dirige hacia el útero, la vaginal, que se dirige a la vagina, la vesical superior, en la parte superior de la vejiga. Aquí tendríamos la vesical inferior. Y así. Esta es la pudenda interna. Entonces, sí, presentan patrones diferentes. Y respecto a la vena ilíaca interna, la vena ilíaca interna viene de esta manera, ¿verdad? La vena femoral, vena ilíaca externa, que al unirse con la vena ilíaca interna forman la vena ilíaca común. Ambas venas ilíacas comunes forman la vena cava inferior. Entonces, la vena ilíaca interna o vena hipogástrica, esta se encuentra por detrás de la arteria ilíaca interna y lateral a ella pasa el nervio obturador. Ella tiene las ramitas de sus venas tienen el mismo nombre que el de las arterias. O sea que hay vena obturatriz, vena gluteal superior, vena iliolumbar, vena umbilical, vena pudenda interna, vena hemorroidal media, vena vaginal. Yo creo que ya me comprendieron. Hay una venita y todas van a drenar a la vena ilíaca interna, excepto la vena umbilical fetal y la vena iliolumbar. Esas dos no van a drenar a la vena ilíaca interna. Y yo les hago una pregunta. Inmediatamente el drenaje de todas estas venitas que llega a la vena ilíaca interna, ¿hacia dónde pasa después ese drenaje? Inmediatamente. Absorbe, lo pasa a la vena ilíaca interna. ¿Dónde pasa después este drenaje? A la vena ilíaca común. Muy bien, ¿y después? A la vena cava inferior. Excelente, ¿y después? Aurícula derecha. Muy bien, aurícula derecha del corazón. Para que vayan relacionando, ya van a ver por qué se los estoy diciendo. Entonces, el recto y el conducto anal recibe irrigación de muchas arterias. Por ejemplo, de la aorta abdominal sale la arteria sacramedia. Miren, acuérdense que esta es la arteria que se origina precisamente en la bifurcación de la arteria aorta. Donde ella se bifurca en arterias ilíacas comunes, ahí sale la arteria sacramedia que va a irrigar la cara posterior del recto. Ahora bien, esta es la arteria mesentérica inferior, también rama visceral de la aorta abdominal. Acuérdense que la arteria mesentérica inferior da como rama cólica izquierda, sigmoideas y la rectal superior. La rectal superior se divide en dos ramas y se encarga de irrigar, si ustedes ven, aquí vienen, miren, se encarga de irrigar a recto. Y la arteria ilíaca interna, que es la que acabamos de ver, da como rama a la arteria hemorroidal media y a la arteria pudenda. Y la arteria pudenda es la que da como ramita a la arteria hemorroidal inferior. Así que imagínense la gran irrigación que tiene el recto. Por eso, y disculpen que me meta en camisa de 11 varas, por eso es que en los bebés cuando tienen calentura, lo que se hace es introducir un supositorio que lleva glicerina y lleva acetaminofén, porque esto en cuestión de 2 minutos ya
Ya vieron la gran irrigación que hay, ¿verdad? Entonces, en cuestión de 2 minutos, esto se deshace, o sea, lo introducen en el conducto anal, le cierran las nalguitas al niño para que no se le vaya a salir. Y empieza a deshacerse por el calor del área. Y la acetaminofén es absorbida por estas arterias, miren. O sea que va a sistema porta y va a sistema de vena cava inferior y va también a través de estas arterias. Entonces el efecto es más rápido. Es más rápido. Por eso un niño cuando se le quiere bajar la temperatura rápido porque tiene 39, 40 grados, se baña, se le ponen compresas y un supositorio y eso le baja así la calentura, la fiebre al niño. Por esto, ¿verdad? Y cuando veamos el tema de masculino, les voy a hablar de otras cosas. Bien, entonces ahí estamos viendo cómo es la irrigación, la arteria sacramedia, la arteria rectal superior, la hemorroidal media, la pudenda. Vamos a ver, la arteria sacramedia, ¿de quién es rama? De la aorta abdominal. Muy bien. La arteria rectal superior, ¿de quién es rama? De la mesentérica inferior. Y aquí está, ¿ve? Miren, aquí viene la mesentérica inferior, ¿ves? La cólica izquierda, las simoideas, y aquí está la rectal superior, ¿ves? ¿Ves? ¿De quién es rama la arteria hemorroidal media? De la ilíaca interna. La pudenda interna, ¿de quién es rama? ¿Ves? De la ilíaca interna. Y la pudenda interna da a la arteria hemorroidal inferior, que son las que se encargan de irrigar la parte inferior del recto y el conducto anal. La hemorroidal media, además de irrigar el recto, también irriga el conducto anal. Vaya, hoy viene el drenaje. Entonces, fíjense bien, hay plexos hemorroidales internos y otros externos a este nivel. Los internos son cubiertos por las columnas anales y los externos están cercanos pues al músculo esfínter externo del ano. Miren qué interesante, porque ya habíamos dicho que todo lo que está arriba de la línea pectínea tiene una irrigación y un drenaje. Y lo que está por abajo de la línea pectínea tiene otra irrigación y otro drenaje. Miren qué interesante. ¿Por qué? Porque aquí viene el drenaje. Miren, aquí está el drenaje. Vaya, por ejemplo, esta es la vena mesentérica inferior que da a las arterias rectales superiores. Las venas rectales superiores. Vaya, esta drena en el recto, vaya. Traen toda la sangre desoxigenada y con pocos nutrientes a la rectal superior. De la rectal superior, ¿hacia dónde pasa? A la mesentérica. Y de la mesentérica inferior, ¿a dónde? De la vena mesentérica inferior, ¿a dónde pasa? A la vena porta. A la vena porta. Muy bien. Muy bien. Vean esta. Yo creo que ahorita algunos ya cayeron, otros todavía no. Vamos a ver esta ramita. Esta es vena ilíaca interna a través de sus arterias hemorroidales inferiores, vena pudenda y venas hemorroidales inferiores. Miren bien,
todo el drenaje que se extrae de las hemorroidales inferiores, las pudendas, las hemorroidales medias, este drenaje va hacia la vena ilíaca interna. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Vale. De la vena ilíaca interna, ¿hacia dónde pasa? ¿A la ilíaca externa? No, porque aquí está la vena ilíaca externa, ¿ve? Y esta es la vena ilíaca interna. Vena Ambas, ilíaca común. La ilíaca común. La ilíaca común. ajá, a la ilíaca común. ¿Y de la ilíaca común hacia dónde va? Vena cava inferior. Vale. Y de Hoy arriba. creo- Ventrículo. y de ahí, ¿verdad? Va. Hoy véanle la lógica. Fíjense bien. Quiere decir que cuando yo voy a dar un medicamento, miren, qué importante lo que les voy a decir. Cuando ustedes dan un medicamento, deben de saber este drenaje sanguíneo. Porque debo de dar un medicamento si el problema está por arriba de la línea pectínea. Yo debo de saber que ese medicamento va a pasar a la mesentérica inferior y luego a la vena porta y me lo va a metabolizar el hígado. En cambio, si el problema está por debajo de la línea pectínea, ese medicamento se va a absorber y me lo va a metabolizar. O sea, se va a ir por la vena cava inferior, el corazón. El Excelente. corazón. Y se va a regar, ¿verdad? Y se va a regar por todo el cuerpo. Entonces, esto es importante porque si yo tengo un paciente que tiene problemas de hígado, no le voy a dar, y sé que el problema está por arriba de la línea pectínea, no le voy a dar un medicamento que se procese en el hígado. Le tengo que dar un medicamento que sea procesado por el riñón o que lo exude a través de la respiración. ¿Ven lo importante? Y aquí vamos a ver, vean, las hemorroides no son más que dilataciones de los plexos venosos que se encuentran en el conducto anal, tanto a nivel interno, las que son cubiertas por las columnas anales, como a nivel externo. Entonces, fíjense bien, estas hemorroides que se me dan por arriba de la línea media, el drenaje de estas hemorroides va a ir hacia la vena porta. En cambio, estas, vamos a hacer el ejercicio. Estas hemorroides externas, ¿qué arteria las irriga directamente? Estamos en conducto anal. ¿Qué arteria me la irriga? ¿Qué arteria me irriga la parte inferior del conducto anal? Rectal inferior. La rectal inferior, muy bien. Y la rectal inferior es rama de la pudenda interna. Y la pudenda interna es rama de la ilíaca interna. Entonces, Y la ilíaca interna de la ilíaca común. Y de ahí de la común a la vena cava inferior. Muy bien. Entonces, ¿qué significa? Que yo puedo dar una pomada fuerte, tópica, que me ayude a deshacer esta hemorroide, si es que no es primero antes de operarla, se hacen métodos para disminuirla de tamaño que desaparezca. Y les puedo dar un medicamento fuerte. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que no logre, lo que la hemorroide no absorba, lo va a absorber la vena hemorroidal inferior. Y la vena hemorroidal inferior lo va a pasar a la vena pudenda interna, a la vena ilíaca interna, a la vena ilíaca común, a la vena cava inferior. Entonces, cuando ya llegue a la vena ilíaca interna, eso ya va a ser un poquito y no me va a afectar.
la circulación general. En cambio, si yo voy a dar un medicamento para deshacer una hemorroide interna, debo de estar consciente que los principios activos farmacológicos que lleve ese medicamento no me vaya a afectar el hígado, porque ya sé que este drenaje se va a ir. Vena rectal superior, vena mesentérica inferior, vena porta, sinusoides hepáticos, venas hepáticas suprahepáticas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es la forma más rápida de esos medicamentos? Por ejemplo, por la aurícula, en este caso el corazón, o por el sistema porta. Si son estas, obviamente, como ya sabes que drenan el sistema porta, vas a dar algo que sea directo para ellas, que le llegue directo. Por ejemplo, no puedes dar algo tópico porque están internas. Entonces tenés que dar algo tomado. Y al darlo tomado, vos sabés que se va a metabolizar en el hígado, y del hígado, vena porta, vena mesentérica inferior, y así va. Y a través de las arterias también. O sea, aquí el medicamento es tomado. Aquí el tratamiento es tópico. Ah, no sabía eso. Ya ven, es que todo tiene su lógica. Miren qué horas son, ya, no les miento. Estaba viendo que unas terminaron a las 10 terminaron. ¿Se dan cuenta? Pero a mí me interesa que ustedes vean la importancia de la anatomía que se le da. Porque por eso es importante. O sea, a mí qué me sirve de que se aprendan de memoria. Por arriba de la línea pectínea, la vena porta. Por abajo de la línea pectínea, la vena cava inferior. Y si no lo saben relacionar a la práctica, ¿cómo? Pues, o sea, ahora ya saben, no creo que no se les haya presentado alguna persona que les diga, mire, a mí me salen unas cuestioncitas acá, en el fundillo, en el asterisco, y me pican, porque esto pica. Esto pica, esto es ligoso, y usualmente se forman porque el paciente no toma agua ni come fibra. Entonces, cuando sale el excremento, se las pasa lacerando y sangran. Entonces, ustedes lo que se hace es, se le da la indicación de su pomadita, y antes de la pomadita, díganles que agarren un guacalito grande, dependiendo del fundillo de cada quien, que solo vayan a ocupar para eso. Se les disuelven unas sales y unos polvos, y ahí están chuponeando, ya saben qué, lo están ahí en esos polvos, y eso también ayuda a desinflamarlas y a resecarlas y que desaparezcan. ¿Qué más? ¿Qué más? Y en el caso de que ya se necesite cirugía, ¿qué es lo que se hace? Cuando se necesita cirugía es porque es por las hemorroidales internas que no ceden, que el paciente come más fibra, toma más agua, medicamento, y no cede, y está lleno el conducto anal, hay que operarla. Pero desde ya les digo que si el paciente sigue con esos mismos hábitos, a los 3-5 años de la operación le vuelven a salir. Así que, consejo, fruta, verdura y agua. Que empieza con estreñimiento y ya después ya saben cómo va. Ya deme que ya me iba a meter en otra hondura, pero mejor no digo nada. No vaya a ser después. Bueno, la inervación de la pelvis. ¿Quién me inerva la pelvis? Me la inerva el plexo sacro, el plexo coxigio, sistema nervioso autónomo.
¿Y quién es el plexo sacro? Es el plexo que se forma por la unión de las ramas primarias ventrales, de los nervios espinales, de los segmentos medulares de L4 a S4. Ejemplo de los nervios de este plexo: el gluteal superior, el gluteal inferior, el nervio ciático, el ciático menor, quiero ver qué otro nervio, y los otros que se encargan de irrigar, de inervar, Dios mío, que se encargan de inervar a músculos que se encuentran en la región glútea. Este es el plexo que se encarga de inervar, digámoslo así, a la pelvis. Obviamente hay una serie de ramas y fibras que se forman y que intervienen y que son específicas de ciertos órganos, como ya habíamos visto, plexo hipogástrico superior e inferior, que que hacen una maraña de fibras que traen tanto inervación autónoma. Estos traen inervación autónoma. Ahí está. Se me ha olvidado lo que les iba a decir, fíjense. Bueno, ¿dudas?